Te damos la bienvenida a la Comedia de la Vida, un espacio para compartir historias que nos conducen a nuestro mundo interior con la finalidad de encontrar los tesoros ocultos que nos habitan. A partir de este momento, contigo, Alejandro y Alejandra. Buenas, buenas. ¿Cómo están? Bienvenidos, viajeros de la Divina Comedia, este espacio donde exploramos luces y sombras del ser humano. Hoy vamos a meternos con un tema que muchos evitan, el ego espiritual, ese que te hace sentir más elevado mientras crees que estás ayudando a los demás. Y es curioso, porque como dice Bruce Lipton, nuestra biología responde a las creencias que sostenemos. Si creemos que somos más que los otros, el cuerpo lo registra como tensión, separación, lucha. En cambio, cuando reconocemos que todos estamos aprendiendo, el sistema entero se relaja y el corazón late en coherencia con la vida. ¡Qué espectacular! ¿Cómo estás, Ale? ¿Cómo estás, Alejandro? Pero ahí arrancaste con todo, con toda El la ego onda de la espiritual. cumbia, ¿eh? El ego espiritual. Vos sabés que hace tiempo que no practico, pero con un tiempo yo hice tai chi, bastante tai chi, y había lo que sería el maestro, el profesor, que siempre hablaba de que los chinos hablaban de la falsa iluminación, como el estado en que la mente cree que haber alcanzado la verdad, pero en realidad solo atrapó un concepto o una imagen de ella. Es parecido a esto que vamos a hablar, ¿no? El Sí. ego espiritual. Bueno, vamos a meternos de lleno en el tema porque vos arrancaste así, como arrancaste con tutti. Bueno, espero que los dantescos estén apasionados con este tema como lo estoy yo, porque el ego espiritual es algo que es moneda corriente y es como el punto de partida siempre que uno aprende algo nuevo o se mete en estas cosas. Digo, que a mí me ha pasado, lo voy a confesar, y durante mucho tiempo pensé que sí, que en algún punto era diferente. Por suerte ya no me pasa, es algo que trato de regular lo más que se puede porque es algo que a mí me molesta cuando lo veo también, y lo percibo de manera inmediata. Pero vamos a empezar, como siempre digo, con las definiciones. Vamos a hablar del ego primero, porque también me ha pasado que en tertulias de estos temas la definición del ego no queda muy clara. Entonces vamos a hablar un poquito del ego y vamos a hablar del ego desde la perspectiva del Buda. El Buda decía, el ego no es real, es una ilusión creada por la mente y se manifiesta como deseo, como miedo y como duda. ¿Cuál sería la imagen? La imagen es que el ego aparece como Mara, la sombra interior, que tienta con placer, amenaza con miedo y siembra la duda sobre uno mismo. ¿Cuál es la clave para el Buda? Que no se trata de destruirlo, sino de reconocer su vacuidad. El despertar consiste en ver que no hay nada que demostrar ni nada que defender. En resumen sería, el ego es ilusión y la paz surge cuando despiertas del sueño de creer que eres la máscara que llevas. Pero vamos a ver otra visión, vamos a ver el ego desde la visión de Ramta. Según Ramta, el ego es la mente pequeña que construye la prisión de la identidad limitada. Me encanta. ¿Cuál es la imagen aquí? Que el ego es un velo, un espejo, que nos hace olvidar la divinidad para luego que cada uno elige recordar. Nos hace olvidar la propia divinidad. Y la clave sería, el ego no es un enemigo, sino un contraste necesario. Gracias a él puedes reconocer tu poder creador. La maestría es hacer que tu ego sea el sirviente y no el amo. En definitiva, lo que dice Ramta es, el ego no es tu enemigo, es el espejo que te muestra las cadenas que aún decides llevar. Tú eres la luz que brilla detrás de ese velo. Y por último, vamos a ver la perspectiva del ego de un curso de milagros, que dice así, el ego es una falsa identidad basada en la idea de estar separado de Dios, de los demás y de ti mismo.
¿Cuál es la imagen aquí? Que es una voz interna que grita constantemente, yo tengo razón y tú estás equivocado. Yo estoy solo, yo debo defender. ¿Cuál es la clave? El ego se sostiene en el miedo y la culpa. Solo se deshace con el perdón y el recuerdo de que todos compartimos la misma mente. La frase del curso de milagros dice, el ego siempre habla primero y lo hace con urgencia, pero lo que dice no tiene sentido. Entonces vemos tres diferentes definiciones del ego, pero que parecen iguales. Porque en definitiva, para el Buda, el ego es una ilusión que desaparece al reconocer la vacuidad. Para Ramta, el ego es una herramienta que te permite elegir la divinidad sobre la limitación. Y para un curso de milagros, es un sistema de pensamiento basado en la separación que se deshace con el perdón y la unidad. En los tres casos, el ego no es verdad, sino un escenario transitorio que solo tiene poder mientras le creamos. Y a esto yo agregaría, que para mí es la forma más fácil de entenderlo, el ego es una herramienta que necesitamos para funcionar en esta realidad dual. ¿Por qué? Porque si hace frío es el ego quien me lo indica, porque el ego evalúa en la dualidad los contrastes. Entonces, si hace frío, el ego me va a decir, ponete un abriguito. Si tengo que cuidar la calle, el ego me va a decir si es el momento oportuno. Y así con todo, ¿no? Lo lindo, lo feo, lo alto, lo bajo, lo limpio, lo sucio, todos los contrastes requieren en definitiva el juicio del ego. Por lo tanto, el ego como tal es una herramienta para esta realidad. ¿Esto quedó más o menos claro, Alejandro? ¿Cómo lo ves? Está claro y me encanta. Hablan de falsa iluminación, ego espiritual, lo que comentabas hoy. Todo es la misma trampa, confundir un personaje con la verdad. Creernos que el personaje es cierto. Pero ahora vamos concretamente al ego espiritual. Para entendernos, vamos a imaginarnos una historia. Vamos a imaginarnos que estamos caminando por un bosque al amanecer, que hay una niebla densa y que de pronto encontramos una lámpara encendida. Creemos que esa luz es nuestra, la descubrimos, que nos pertenece. Nos aferramos a ella, la levantamos en alto y gritamos, miren, yo tengo la luz. Pero lo que estamos viendo que es esa lámpara, no alumbra más que 1 metro alrededor y que detrás de nosotros el sol ya está saliendo para todos. Entonces así funciona el ego espiritual. Confunde una chispa con el sol, un personaje con la verdad. Se siente especial, iluminado, distinto, cuando en realidad la verdadera luz nunca se apropia, nunca se presume, simplemente es. Un curso de milagros lo dice así, lo que es verdad es lo mismo para todos, tal cual como el sol es igual para todos, no hay diferencia, sale para todos por igual. Y Bert Hellinger lo recuerda con esta sencillez, el amor verdadero se inclina, no se eleva por encima. Entonces hoy, en esta divina comedia, nos adentramos en esta trampa sutil, el orgullo disfrazado de despertar. Y la pregunta es inevitable, ¿estamos usando el camino espiritual para liberarnos o para sentirnos más que los demás? Muchos empiezan un camino espiritual buscando paz, libertad, conexión, que es lo que todos queremos en definitiva, ¿no? No sufrir, encontrar la forma de hacernos la vida más fácil. Pero en este mismo camino a veces se esconde la trampa sutil del ego espiritual. En esa sensación de yo estoy más despierto que tú, yo entiendo lo que tú no ves o ya trascendí lo que tú aún sufres, esa soberbia disfrazada de iluminación es el ego espiritual. A mí me ha pasado muchísimas veces en cursos, en lugares que a mí siempre me generó tanto fastidio rendirle pleitesía a quien estaba dando la información y yo lo veía de manera bastante habitual. Y a mí siempre me pareció eso horrible. Horrible, porque todos estamos aprendiendo y además todos sabemos algo que el otro no sabe. Por lo tanto, todos estamos en un proceso, ¿no? Entonces, eso yo lo veía muchísimo, ¿no? Llevarle el tecito al profesor.
Claro, pero era excesivo. Y sobre todo cuando uno está aprendiendo todo este tipo de cosas. eh, Contradictorias, ¿no? claro, y además entra uno en esa cuestión de como lo dice fulano, es una realidad absoluta. Y en realidad uno tiene que justamente usar lo que dice fulano. Y cuando digo fulano me refiero al médico, a la televisión, a los informativos, a todo para tener un propio criterio, para evaluar las cuestiones en función de una realidad que siempre nos va a llegar sesgada, pero no importa. Entendiendo esto, vamos a otra frase del curso de milagro que dice así: el ego analiza y el Espíritu Santo acepta. El ego espiritual es justamente eso, análisis constante para compararse, medir y juzgar, en lugar de aceptar. Esto es lo que pasaba cuando hoy les explicaba, comentaba, el ego es una herramienta de esta realidad justamente para comparar. Yo para saber si hace frío necesito compararlo con el calor, necesito tener algo más, necesito tener algo más en la vereda de enfrente. Siempre para medir y juzgar necesito extremos. Entonces, ¿qué pasa cuando el ego se viste de luz y cómo podemos reconocer esta trampa en nosotros mismos? Esto es lo que nosotros necesitamos preguntar. Tal vez ahí está la ironía, ¿no? Buscamos un camino para liberarnos del ego y terminamos reforzándolo en silencio. Tal cual. Podemos decir que incluso en lo espiritual podemos caer en el orgullo y comparación. Sí, tal cual. El ego espiritual es cuando la búsqueda interior se convierte en una identidad superior. Ya no se trata de crecer, sino de sentirse especial y diferente a los otros. Por eso a mí me encanta la frase anterior que dice Bert Hellinger. Bert Hellinger dice: el amor verdadero se inclina, no se eleva por encima. Y es tal cual, se inclina ante lo que ve, no se pone arriba. Entonces, es como si el ego, que normalmente busca poder, control o reconocimiento, encontrar una nueva máscara, ahora la del maestro, el iluminado y el que sabe. Kierkegaard, siempre no sé si lo digo bien, es el apellido del filósofo danés, el padre del existencialismo, decía: el orgullo es la peor de las trampas, porque nos hace creer que ya no necesitamos aprender nada más. Es tal cual, cuando uno se siente el maestro y el iluminado, dice: ya, con esta verdad que yo tengo, estoy pro. El curso, el curso de milagros dice: el ego se complace en juzgar, pero no entiende nada. Es tal cual. Esto significa que incluso cuando creemos que entendemos todo espiritualmente, si lo usamos para jugar a los demás, ya estamos otra vez atrapados por el ego. ¿Cómo podemos darnos cuenta de que estamos cayendo en esa trampa sin notarlo? Mirá, ya que hiciste esta pregunta, vamos a volver sobre el Buda y la última prueba, que fue el encuentro con el ego. Cuando Siddhartha Gautama se sentó bajo el árbol de Bodhi, después de años de búsqueda, de ayunos, de estudios, disciplinas, comprendió que ninguna práctica externa lo llevaría a la verdad definitiva. Entonces, él decide permanecer ahí inmóvil hasta alcanzar la iluminación. Pero justo en ese momento aparece Mara, que es la personificación de la ilusión, el apego y el ego. Mara no es un enemigo externo, sino la proyección de sus propias sombras internas. Entonces, se presenta Mara con todas sus fuerzas y comienza con la tentación del deseo. ¿Qué hace? Le manda a sus hijas más hermosas para seducirlo. Era la trampa del placer, la sensualidad. Siddhartha las miró con compasión, sin apego, y no se movió. Quietito. Después les manda el miedo y la violencia. Entonces envía ejércitos de demonios con armas, fuego, gritos aterradores. Siddhartha no respondió con lucha, sino con silencio. Entonces las flechas que lanzaban se transformaron en flores antes de tocar. Después viene la duda y el orgullo. Y esto viene disfrazado de su propia imagen, ¿no? Se le presenta él mismo, la imagen del mismo,
Y finalmente Mara le susurra: ¿quién eres tú para creer que puedes alcanzar la iluminación? ¿Qué derecho tienes? ¿Quién dará testimonio de tu logro? Era la voz del ego, la más sutil, la más peligrosa, la que cuestiona, la que exige reconocimiento y, sobre todo, la que busca validación externa. Entonces Siddhartha no respondió con palabras, simplemente tocó la tierra con su mano y dijo: la tierra será mi testigo. Con ese gesto declaró que no necesitaba aprobación ni superioridad, ni demostrar nada a nadie, estaba en paz consigo mismo y con el todo. En ese instante, Mara desapareció. El ego se disolvió en la humildad y la entrega. Siddhartha alcanzó la iluminación, convirtiéndose en el Buda, que significa, como ya sabemos, el despierto. Pero acá lo interesante es el final: la tierra será mi testigo. Es como si dijera: no necesito un otro que me valide. Eso es lo que hace el ego, validar constantemente. Imagínatelo a Buda, ¿no? En el 2025, iluminado, posteando en las redes sociales: ya estoy iluminado. Mm. Entonces, las redes sociales, ¿qué requieren? Por ejemplo, requiere un otro que lo vea y me valide. O no, pero simplemente me dé su atención. Clarísimo el ejemplo, ¿no? Entonces, Alejandro Jodorowsky lo describe como un teatro. El ego puede disfrazarse de santo, de gurú, de iluminado, y mientras más se infla con títulos o símbolos, más lejos está de la verdad. Él decía: el ego espiritual es como un actor que interpreta el papel de iluminado y lo más importante, ¿no? Se lo cree. Se lo cree. Entonces, un curso de milagros lo complementa. Nada real puede ser amenazado. Nada irreal existe y en eso radica la paz de Dios. El ego espiritual, en cambio, se basa en lo irreal, en sostener una imagen, una actuación, mientras que lo real no necesita mostrarse, simplemente es. El sol es, no necesita mostrarse, está. No necesitamos validarlo, está, es, ¿no? ¿Cuál es el significado profundo? En definitiva, Mara es el ego, no un enemigo fuera de nosotros, sino la suma de deseos, miedos y dudas que claramente nos habitan, ¿no? Entonces, la última prueba no es vencer al mundo, sino la ilusión de superioridad y carencia. La verdadera libertad espiritual ocurre cuando dejamos de buscar validación y comprendemos que no hay nada, absolutamente nada que demostrar. Entonces, ¿se trata más de la intención que del acto? Porque rezar o meditar puede ser liberador, o también puede ser una pose. Y ahí está lo embromado, ¿no? La misma acción puede ser medicina o puede ser una máscara. Una persona puede rezar con el corazón y otra repetir las mismas palabras para sentirse pura o mejor. Sí, ¿Qué decís, Ale? tal cual. Bert Hellinger decía que todo verdadero camino espiritual nos lleva a la humildad, a reconocer que somos pequeños frente a la vida, frente al destino, frente a los que nos dio origen. Entonces, cuando alguien se cree superior porque ya sanó, ya entiende, ya despertó, se coloca por encima de los demás y en ese momento se desconecta del orden del amor, que en este caso explicaba tanto Bert Hellinger, ¿no? Un curso de milagro lo expresa de otra manera: todos son iguales en el amor de Dios. No hay jerarquías en los milagros. Es decir, no hay más adelantados ni menos adelantados. Cada uno vive, que es lo que decíamos hoy, un proceso diferente y perfecto para lo que esa persona necesita integrar o la ilusión que necesita deshacer. Pero la ilusión de superioridad es la prueba de que aún seguimos en la mente del ego. El árbol más grande no se siente superior al arbusto más pequeño. Ambos cumplen su función en el bosque. Es entonces que la verdadera señal de madurez espiritual no es sentirse arriba, sino sentirse parte al mismo nivel de todos. Sí. Para entender esto vamos a hablar de ejemplos. Imagínate un amigo que empieza a meditar y en lugar de estar más en paz empieza a criticar a todos por su falta de conciencia.
La persona, por ejemplo, que se convierte en vegana o practica yoga y usa eso para sentirse moralmente superior. O quien lee un par de libros de espiritualidad y de pronto se cree maestro de los demás. En cuanto a eso que decías, Alejandro, que la verdadera señal de madurez espiritual no es sentirse por encima del otro, para mí la verdadera señal de madurez espiritual es el respeto por la experiencia del otro. Es tan sencillo como eso, es respetar la experiencia del otro. A mí me pasa mucho en consulta bueno, que las personas a veces vienen por magia, ¿no? Por resolver una vida entera en 5 minutos. Entonces, desde mi perspectiva, yo le planteo el abanico de circunstancias y siempre lo dejo libre, siempre les hago entender que ellos tienen que elegir, que tienen que tomar las riendas de su vida, pero que lo que elijan está bien. Es como decir, esto es lo que yo te puedo ofrecer, pero el camino que tú elijas está bien. Es como decir, respeto lo que quieras hacer. Te querés tomar la pastillita de aquí a la eternidad, está muy bien, tomala, ese es el camino para ti y está bien. No, es eso, respetar lo que cada uno puede hacer en el momento en que plantea lo que le pasa. Porque no siempre todo el mundo está en condiciones de hacer movimientos. Y bueno, hay que respetar que no todos están en condiciones de hacer el trabajo. Y simplemente seguir por donde cada uno tenga que seguir. El curso de milagros dice, el ego busca aliados, no hermanos. Por eso, en lugar de generar unión, el ego espiritual genera separación. Entonces, si no entendemos esto, todo se vuelve en una colonización del otro. El otro tiene que entender lo mismo que yo y estar alineado con lo mismo que yo. Y en realidad el otro está en un proceso diferente y uno tiene que aprender a respetar eso. Es eso, ¿no? El ego espiritual no se nota por lo que haces, sino por el tono con el que lo vives, desde el amor o desde la comparación. Entonces, el amor es respetar el camino del otro. Ahí está la paradoja. Cuanto más alguien necesita mostrar su avance, menos genuino suele ser. El verdadero crecimiento espiritual no necesita ser anunciado. Se notan gestos simples como el trato a los demás, en cómo acepto mis sombras, en cómo respondo al dolor. En el Zen dicen, el árbol cargado de frutos inclina sus ramas, porque la verdadera luz no hace ruido, simplemente ilumina. Tal cual, tal cual. Sabes que la salida al ego espiritual no es negar la práctica, sino mirarla con humildad. Es eso, ¿no? Aprender a inclinarse. Recordar que todos somos aprendices, que nadie está más adelantado que otro, solo en procesos diferentes. El budismo dice, si crees que has alcanzado la iluminación, ve a convivir 3 días con tu familia. El curso del milagro nos da una clave aún más radical. Tu función no es cambiar el mundo, sino cambiar tu mente acerca del mundo. El ego espiritual quiere cambiar a otros, corregirlos, iluminarlos. La verdadera espiritualidad cambia la mirada dentro de uno mismo. Desde ahí irradia paz sin imponer. Entonces la verdadera espiritualidad es más invisible que visible, es más vívida que mostrada. En el fondo, el ego espiritual es una ilusión más. Creer que la luz me pertenece a mí y no a todos. Eso es el ego. La verdadera espiritualidad no nos separa, la verdadera espiritualidad nos une. No nos coloca arriba, nos coloca dentro, nos coloca juntos. Es como dice el curso de milagros, ese otro que veo separado de mí, lo único que está haciendo es mostrarme lo que yo necesito resolver, mostrarme el camino que necesito transitar para volver a entender lo que ya sé. Es maravilloso, ¿no? Entonces, como siempre, la invitación es la misma de todos los capítulos de la Divina Comedia, ¿no? La invitación es a observarnos. ¿Hay algún lugar en mi vida donde me creo superior por lo que practico, por lo que sé? ¿Y qué pasaría si en lugar de elevarme me inclinara, aceptando que todo camino es perfecto tal como es, tanto para mí como para el resto? Quizás el verdadero despertar no sea conquistar un pedestal, sino bajarme del pedestal.
No es la voz que dice yo sé, yo tengo, yo llegué, sino el silencio que se entrega, que reconoce, soy parte como todos los demás. Un curso de milagros lo resume en una frase que desarma toda la arrogancia, y es eso que hablábamos recién. Nadie despierta solo, el despertar siempre es compartido, porque yo necesito al otro para darme cuenta qué es lo que estoy juzgando. Y eso es lo que yo tengo que trabajar en mí. Como diría Jodorowsky, no se trata de volverse especial, sino de volver a lo esencial. Y bueno, quizás cuando dejamos de querer ser espiritualmente superiores, descubrimos lo más simple y lo más grande, y es que todos somos uno, y que la verdadera espiritualidad no es elevarse, la verdadera espiritualidad claramente es abrazar. Qué bueno. Podemos, una pregunta final A ver, para los dantescos. ¿Quiero usar mi camino para elevarme por encima o para inclinarme con amor, sabiendo que todos estamos aprendiendo, recorriendo este camino juntos? tal cual. Y esa es nuestra idea con esta Divina Comedia, recorrer un camino juntos y aprender juntos, abrazarnos en este compartir. Así que bueno, muchas gracias a todos por habernos escuchado en el día de hoy. Recuerden compartir a todos aquellos que pueda interesarles y que estén con ganas de observar. Que realmente los dantescos estamos para observar y crecer. Así que bueno, gracias a todos y nos escuchamos en el próximo capítulo. Abrazo grande, gente. Nos vemos. Gracias por acompañarnos hasta acá. Te esperamos en el próximo capítulo.